Tema 7. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Comenzamos con la Comisión Europea. La Comisión es una institución independiente de cualquier otra, ya sea de los Estados miembros respecto de las demás instituciones de la Unión o de intereses privados. El artículo 17 TUE recoge que la Comisión estará compuesta por un número de miembros correspondiente a 2/3 del número de Estados miembros, incluyendo su presidente y al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores. Al mismo tiempo, el precepto dota al Consejo Europeo para modificar dicho número por una unanimidad. Así, haciendo uso de dicha habilitación, el Consejo Europeo estableció para el periodo 2014-2009 que la Comisión esté compuesta por 28 miembros, esto es, un comisario por cada Estado miembro. Los miembros de la Comisión serán seleccionados de entre los nacionales de los Estados miembros mediante un sistema de rotación estrictamente igual entre los Estados miembros que permita tener en cuenta la diversidad demográfica y geográfica del conjunto de dichos Estados. Los comisarios tienen un mandato de 5 años y la finalización tiene lugar por renovación, muerte, dimisión voluntaria o cese. Puede producirse de forma individual, esto es, la pérdida de condiciones para el ejercicio del cargo, o por comisión de falta grave, o de forma colectiva, esto es, moción de censura presentada por el Parlamento Europeo. En cuanto al estatuto, los comisarios deben ser nacionales de uno de los Estados miembros y deben ejercer sus funciones con garantía de independencia y en interés general de la Unión. Los miembros de la Comisión no pueden aceptar ni solicitar instrucciones de ningún gobierno, ni organismo público ni privado, realizar actividades profesionales o cualquier actividad incompatible con sus funciones, ejercicio de cualquier mandato electoral nacional o extranjero, y una vez terminado el mandato no pueden aceptar determinadas funciones ni beneficios. Respecto de su organización, uno de los miembros ejerce las funciones de presidente, que a su vez establece quiénes van a ser los 7 vicepresidentes, entre los que uno de ellos necesariamente será el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Cada uno de los restantes comisarios son responsables de una cartera. El presidente marca la orientación política de la Comisión y realiza un programa de trabajo anual, donde se marcan los objetivos y estrategias. Cada comisario está asistido por un gabinete de 5 miembros en el que al menos deben estar representados 3 de las nacionalidades comunitarias. Los jefes del gabinete son los que preparan las sesiones de la Comisión. Funcionamiento. La Comisión se rige por el principio de colegialidad, por tanto, las decisiones son colegiadas y son por ello imputables y obligatorias para la Comisión en su conjunto. Dicho principio de colegialidad no impide que cada comisario esté especializado en un ámbito concreto. En cuanto a la toma de decisiones, existen varios procedimientos. El procedimiento ordinario, que son las reuniones semanales a convocatoria del presidente, y tras el debate las decisiones se toman por mayoría absoluta. Son posibles las reuniones extraordinarias. Procedimiento escrito, con el objetivo de aligerar las reuniones en cuestiones poco controvertidas, se entrega a los comisarios un expediente con propuesta de decisión y si en un plazo determinado no realizan ninguna observación, se tiene por adoptado. Y procedimiento de habilitación y delegaciones internas, la Comisión puede habilitar a alguno de sus miembros e incluso delegar en los directores generales y jefes de servicio el adoptar medidas de gestión y administración. Y en cuanto a las competencias, son las siguientes.
Competencias legislativas. La Comisión prepara los proyectos normativos y los presenta ante el Consejo y el Parlamento. Los tratados le confieren el derecho de iniciativa legislativa de forma genérica, así como detallan las excepciones en las que dicha iniciativa legislativa residirá en el Parlamento Europeo u otras instituciones de la Unión. Competencias de decisión. Dichas facultades son muy limitadas y están recogidas expresamente en los tratados. Pueden ser normativas o ejecutivas. Competencias de ejecución. El artículo 291 del TFUE confiere competencias de ejecución a la Comisión en aquellos supuestos en los que se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión. Y competencias de control. La Comisión, como guardiana de los tratados, debe velar por el cumplimiento de los tratados y del derecho derivado. Para esta función se le atribuyen facultades para investigar, perseguir y sancionar las infracciones cometidas tanto por otras instituciones como por los Estados miembros o los particulares. Pasamos al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es una institución que representa a los pueblos de los Estados miembros, dotando de legitimidad democrática a la Unión, y participa en el proceso legislativo. En cuanto a su composición, el artículo 14 del TUE establece que el Parlamento Europeo no excederá de los 751 miembros. Asimismo, se establece un mínimo de 6 y un máximo de 96 representantes por Estado. En cualquier caso, el cómputo total de eurodiputados puede ser modificado por el Consejo Europeo por una unanimidad. Los representantes al Parlamento son elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto cada 5 años, y todo ciudadano de la Unión tiene derecho a ser elector y elegible en su lugar de residencia. Los Estados miembros determinan el modo de escrutinio y la circunscripción electoral aplicables, que deben respetar las líneas generales establecidas en el derecho de la Unión Europea. En España se realizan las elecciones mediante listas cerradas y se utiliza el territorio nacional como circunscripción única. La calidad de eurodiputado es incompatible con la del diputado nacional. El Parlamento se autoorganiza dándose su propio reglamento interno en el que se establecen las reglas para su organización y funcionamiento. La estructura y organización interna es la siguiente: presidente y la mesa. El Parlamento elige a su propio presidente, 14 vicepresidentes y 5 cuestores. Todos ellos forman parte de la mesa por un periodo de 2 años y medio, y cada legislatura se eligen 2 mesas, teniendo en cuenta una representación proporcional de nacionalidades y grupos políticos. El presidente representa al Parlamento tanto en la Unión Europea como en sus relaciones internacionales. Y por otra parte tenemos los grupos políticos. Los parlamentarios no se agrupan por nacionalidades, sino por afinidades políticas. Para la constitución de cada grupo se requiere ser al menos 25 diputados y de una cuarta parte de los Estados miembros. Los parlamentarios que no se adhieren a ningún grupo político formarán parte de los no inscritos. Respecto de la organización del trabajo, el curso parlamentario consta de 12 sesiones ordinarias de carácter mensual. Además, puede constituirse en sesión extraordinaria por elección de mayoría de sus miembros o a instancia del Consejo o la Comisión. Los trabajos parlamentarios, el orden del día y las comparecencias son competencia de la Conferencia de Presidentes, constituida por los presidentes de los grupos políticos y el presidente del Parlamento. Los no inscritos pueden enviar un representante con voz, pero sin derecho a voto.
Además del Pleno, el Parlamento Europeo puede desarrollar sus funciones en comisiones que pueden ser permanentes o temporales, generales o especiales y de investigación. Actualmente existen 20 comisiones permanentes y las especiales son creadas a propuesta de la Conferencia de Presidentes y las de investigación son órganos creados ad hoc para el estudio de infracciones o mala administración en la aplicación del derecho de la Unión Europea. Respecto al sistema de votaciones, la regla general es la mayoría absoluta de los votos emitidos, aunque los tratados pueden exigir otras mayorías. Y en cuanto a las competencias, son las siguientes. Competencias legislativas. Tras el Tratado de Lisboa, la función legislativa es conjunta entre el Parlamento y el Consejo, variando el tipo de participación dependiendo de si es el procedimiento legislativo ordinario o alguno de los procedimientos especiales, como puede ser de consulta, de aprobación o el procedimiento presupuestario. También se ha ampliado la participación del Parlamento Europeo en la conclusión de tratados internacionales. Las competencias de control se ejercen a través de preguntas e interpelaciones a la Comisión, Consejo o Banco Central Europeo y son publicadas en el Diario Oficial. Informes que la Comisión ha de presentar anualmente al Parlamento sobre el desarrollo de las políticas europeas y las actividades realizadas por la Unión Europea. El alto representante debe presentar 2 veces al año un informe sobre sus políticas y repercusiones financieras en materia de política exterior, seguridad y defensa. Y por último, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo Europeo también deben presentar un informe anual.